Un mensaje de Dios para su vida. Bien, amado, vamos a dar lectura de inmediato a lo que nos dice la palabra del Señor. Por tanto, vamos a dar lectura en el capítulo 4 del profeta Jonás. Jonás, capítulo 4. Voy a dar lectura a los 3 primeros versículos que dice de esta manera: en el nombre de Jesús. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y dijo: Ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, que te arrepientes del mal. Ahora pues, Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Pero Jehová le respondió: ¿haces bien en enojarte tanto? Amado Padre, estamos delante de tu presencia. Tu palabra, Señor, ha sido leída y quiero que la exhortación no sea mi exhortación. Quiero que tú, Señor, hables al corazón de cada uno de tus hijos, de tu pueblo. Muchos de tus hijos están atentos, Señor, a lo que han denominado el maná, que es el alimento que viene del cielo y que tú diste a tus hijos allá en el desierto y que nos das a nosotros hoy también en nuestros desiertos, muchas veces en nuestros sequedales, muchas veces en nuestros calores, muchas veces en nuestra sed, muchas veces en nuestro cansancio. Cada cual, Señor, tiene su propio desierto y este es el alimento que tú tienes para tu pueblo. Gracias, Señor. Bendícelo y permite que llegue al corazón de cada uno de tus hijos que nos están escuchando, que nos escucharán hoy y que nos seguirán escuchando, Señor, por mucho tiempo a través de la publicación de estos mensajes. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias damos al Señor, amado, y qué contentamiento hay para mi vida cuando puedo hablar de las cosas gloriosas del Señor. No sabe usted cuánta satisfacción pone en mi corazón el hecho de poder hablar del Señor, hablar de las maravillas del Señor, poder pregonar la palabra de Dios, sea bien o mal exhortada, conforme a contexto o no, amado. Lo importante es que la palabra del Señor sale de aquí y va hacia allá, hacia tu vida, hacia tu corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y será necesario en esta mañana hacer un poquito de historia, un poquito para poder entender lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, lo que, de dónde proviene y hacia dónde va y por qué están estos escritos acá en el capítulo 4 del profeta Jonás. ¿Quién era Jonás? ¿Qué es lo que hizo Jonás? ¿Qué sucedió con él? ¿Qué aconteció y por qué se le dio a llamar el profeta desobediente? Muchos lo llaman el profeta desobediente. Y yo, estudiando la palabra del Señor, le he cambiado el sentido. Digo, el profeta patriota, el profeta nacionalista, el profeta amante de lo suyo, el profeta amante de su tierra, y lo va a poder entender de acuerdo a la exhortación de la palabra del Señor. Jonás, cuyo nombre significa paloma, fíjese usted, paloma, hijo de Amitai, el cual profetizó durante el reino de Jeroboam II, por allá por el año 753 a.C., aproximadamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y Jesucristo habló de él también. Jesucristo lo tomó en cuenta. Ahí en Mateo capítulo 12, verso 39, nos habla de las señales que pedían los judíos. Pedían señales. Y el Señor Jesús le dijo que señal no le sería dada, sino la del profeta Jonás, la cual él estuvo en 3 días en el vientre del pez, y de la misma manera el Señor Jesucristo estaría 3 días bajo la tierra. Bendito sea el amor del Señor. Y ahí en Lucas 11, 29 y 30, también Jesucristo se refiere al profeta Jonás. No fue un hombre que pasó totalmente desapercibido, a pesar de estos 4 exiguos capítulos.
los cuales solamente hacen mención a un proceso histórico, a una situación que aludía solamente a la misericordia de Dios, que aún va más allá de lo que nosotros podemos. Dios tiene misericordia, según dice Romanos 9:18, de quien Él quiere tener misericordia, y se compadece de quien Él quiere compadecerse. Gloria al Señor. Y nosotros no somos así. Normalmente nuestro compadecimiento y nuestra misericordia va por aquel que lo merece, para aquel que nos ha hecho bien. Y ese es el pensamiento discrepante de Jonás. ¿Cómo eso, me dirá usted? Claro, si vamos a la historia, vamos a encontrar que Nínive, donde él era enviado para predicar la palabra del Señor y darles a conocer que de parte de Dios venía juicio para ellos por su maldad, Nínive era la capital del reino asirio. Y si usted que es habitual auditor del programa, recordará que el mensaje anterior que Dios nos proveyó fue relativo a Sennacherib, el rey de Asiria. Sennacherib, el rey de Asiria, ¿recuerda? Ese rey arrogante, ese rey vanidoso, que se creyó más que Dios y enfrentó a los ejércitos divinos, y muchos de ellos fueron subyugados. Después, antes de llegar al reino de Judá, había derribado a 10 reyes anteriores, y que cada uno de ellos clamó a sus dioses, pero sus dioses no le respondieron. ¿Recuerda eso? Y que la palabra del Señor decía que no respondieron porque los dioses muertos no responden. Pero este arrogante rey llamado Sennacherib fue y osó desafiar a los escuadrones del Dios viviente, de la misma manera como el gigante Goliat enfrentado al pequeño David. Dios respondió por David y Goliat fue derribado. Sennacherib dijo lo mismo al pueblo de Judá. De la misma manera le dijo: si los otros reyes a los cuales yo he derribado, ellos clamaron a sus dioses y sus dioses no les respondieron, ¿ustedes creen que Jehová su Dios les va a responder y los va a librar de mi mano? Mira, amado, la arrogancia de este Sennacherib, rey asirio, se enfrentó de esa manera. Bendito sea el nombre del Señor. Esa era la palabra, ese era el mensaje. Y ahora, ¿por qué tiene relación? Porque Asiria era el imperio cuya capital era Nínive. Nínive era capital del reino asirio. Nínive. Y Jonás tenía muy en mente lo que Sennacherib y los asirios habían hecho contra el pueblo de Judá y contra los otros pueblos pequeños, contra los otros reinos pequeños, que también tenían, muchos de ellos, relación con las cosas del Señor, con las cosas de Dios. Y él los derribó y hizo estrago, porque era un reinado, amado, se le dio llamar, como decía la palabra en esa ocasión, el rey del mundo, un imperio mundial que subyugó a muchos reinados, a muchos imperios grandes. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese éxito militarista de sus ataques lo llevó a engrandecerse, a irse por encima de lo demás, y osó, desafió al pueblo de Dios y desafió a su Dios mismo. Y yo te decía en esa ocasión que quien se va contra el pueblo de Dios se va contra Dios. Que quien hace daño a un hijo de Dios intenta hacer daño a Dios, y Dios avala a su pueblo, Dios avala a sus hijos. Gloria al Señor. ¿Eres hijo de Dios? Dios está delante de ti. Yo recuerdo haber dicho en esa ocasión: y Dios va delante de ti como poderoso gigante. ¿Lo recuerdas? Eso es lo que el Señor nos decía en esa palabra. Pero ahora sucede que Dios llama a uno de sus hijos, llamado Jonás, y lo envía para hacerle bien a Nínive, para advertirle que venía peligro. Y Jonás, conociendo las características de su Dios, de su padre. ¿Quién no conoce a su papá, amado? ¿Quién no conoce? ¿Conoces a tu padre? ¿Conoces el carácter de tu padre?
¿Conoces las bondades de tu Padre? Tal vez hasta los defectos de tu Padre, pero también conoces las virtudes de tu Padre. De la misma manera, Jonás conocía las virtudes de su Padre, de Dios, y sabía que Dios era misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Así lo dice el versículo aquí de su palabra. Y ahora Dios le enviaba a darle una advertencia a Nínive, el pueblo que a ellos los había avasallado, derribado, enemigos connotados del pueblo de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos Jonás, el profeta desobediente, sí, de alguna manera, porque desobedeció a la voz de Dios, porque él mostró su humanidad, mostró su nacionalismo, como todo judío nacionalista, amante de su nación y que lo entregan todo por su nación. Si hay algún pueblo que se la juegue por su nación, aún entregando la vida, es el pueblo judío. Y Jonás era uno de ellos. Y ahora tenía que ir a hacerle bien, de alguna manera, entre comillas, a Nínive. El pueblo que estaba en contra de las cosas de Dios, en contra de Dios, Nínive. Y conociendo Jonás de la bondad de Dios, en vez de ir a Nínive, se fue ¿hacia dónde? Hacia Tarsis. Tomó una nave y partió para otro lugar. Pero Dios, que no se le escapa nada, a Dios que no se le va ninguna, amado, provocó en el mar una gran tempestad. Mientras él iba en el barco, una tempestad que parecía que el barco se partía. Así dice la palabra del Señor acá en el capítulo 1 de Jonás. Y los hombres en la nave se asustaron y clamaron a sus dioses cada uno por sus vidas, porque parecía que el mar los devoraba. Y se encontraron con que Jonás estaba allá abajo de la cubierta, durmiendo, y lo despiertan y le dice: clama a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia de nosotros. ¿Quién eres tú? Y Jonás no le queda otra que decir: yo soy hijo de Dios, y sucede que por mí se están realizando estas cosas. ¿Y qué tenemos que hacer contigo? Jonás dijo: tómenme, échenme en el mar, y las olas se aquietarán. Seguramente no fue fácil para ellos esa acción, pero lo tomaron y lo echaron al mar, y las olas se aquietaron, los vientos se calmaron, el mar se calmó. Había uno ahí dentro de esa barca que estaba echando a perder todo, que por causa de esa barca estaba a punto de zozobrar, a punto de perecer. Esto da para otra predicación, para otra ocasión. Para que las cosas se calmen, hay que echar al Jonás para afuera. Para que las cosas se arreglen, hay que echar al Jonás para afuera, hay que tirarlo al mar. Dios va a tener misericordia de él de todas maneras. Saldrá de ahí y el mar se calmará. Las cosas complicadas se arreglarán. Pero mientras esté Jonás ahí en la barca, mientras esté ahí complicando las situaciones, el mar seguirá complicado. Las olas seguirán a punto de hacer zozobrar la barca. Los vientos no se van a calmar. Dios añada bendición. Me viene un pensamiento. Muchas veces cuando esto sucede, creo que cuando entendemos las cosas, no es necesario que nos echen, que nos tiren para afuera. Sería lindo reconocerlo y tirarnos nosotros mismos un clavado al mar. Gloria al Señor, y se calmarán las cosas. Pero eso ya te dije, es para otro mensaje. Ahora vamos en dirección a lo que la palabra del Señor nos dice. Ahora bien, para muchos, amados, aquellos que nacimos en la cuna del Evangelio, nos enseñaron esos coritos de la canción de Jonás. ¿Se acuerdan? Y Dios proveyó un pez y llevó a Jonás y lo tragó y estuvo en el vientre del pez. Y para muchos pareciera ser que el pez estaba ahí a flor de agua. Pareciera ser que no tocó ni el agua Jonás. El pez cayó directo a la boca del pez. ¿Eso te parece? No es así. La palabra del Señor dice acá que llegó a los profundos, a las profundidades del abismo,
allá donde se enredó el alga. Su cabeza se enredó en el alga. ¿Y dónde está el alga? Allá abajo. Abajo, en el fondo. Y Dios proveyó ese pez, fue, lo tragó y lo fue a dejar a un lugar adecuado en tierra. Y recibe Jonás nuevamente el llamado de Dios, una nueva oportunidad. Dios nunca te corta de inmediato, siempre hay oportunidad de parte de Dios para tu vida. Mensaje del Señor. ¿Podía haberlo desechado? ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta a Dios? ¿Para qué no necesita Dios? Mientras venía a la radio venía pensando, ¿para qué me necesita el Señor? Para nada. Soy yo el que necesito de Dios. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. ¿Para qué nos necesita el Señor? Si yo no obedezco a la voz de Dios, Dios me saca y pone a otro. Y bien podía haberlo hecho con Jonás. No obedece Jonás y afuera, toma a otro y al otro lo mando allá a Nínive. Y seguramente iba a echar mano de un obediente. Iba a partir a hacer lo que Dios le determinaba. Pero Dios le da una segunda oportunidad. Y le da nuevamente la orden, ve a Nínive y proclama. Ahora obedece Jonás, va y proclama la verdad del Señor, diciendo que de aquí a 40 días la ciudad sería destruida porque su pecado había llegado delante de la presencia de Dios. Pero sabe, aquellos que nosotros consideramos tan duros, a veces los que consideramos más duros, están más cerca. ¡Qué dureza de ese pueblo asirio! Sin embargo, cuando escuchó la sentencia divina, se arrepintieron, se convirtieron, ayunaron, se doblegaron a Dios y se arrepintieron y reconocieron a Dios. Y Dios tuvo misericordia de ellos. Dice la palabra del Señor aquí que el rey de Nínive, decretó ayuno. No solamente las personas, sino hasta los animales no se les dio de comer ni de beber, ayunando. Y el rey se vistió de cilicio y se sentó en ceniza en señal de humildad delante de Dios para que Dios tuviera misericordia. Y cuando el hombre se convierte, cuando el hombre se arrepiente, Dios tiene misericordia. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así, amado. Basta que nos volvamos de nuestros males, nos convirtamos al Señor y Dios obra misericordia. Fue siempre así. ¿No recuerdas el caminar del pueblo hebreo? Siempre fue de la misma manera. Se arrepentían, venía el juicio de Dios, había pleitos, conflictos, y ellos se convertían al Señor y se volvían a Dios, y Dios tenía misericordia y les daba victoria. Y cuando estaba todo bien, volvían a hacer lo malo. No es distinto, no son diferentes a lo que somos nosotros hoy día. Cuando todas las cosas van bien, cuando todas las cosas funcionan, lo primero que olvidamos es ¿a quién? ¿A quién? A Dios, pues, a Dios. Y nos volvemos a la maldad y nos volvemos al pecado y hacemos cosas que a Dios le desagradan. Y cuando Dios toma conciencia de esto y vuelve a apretarnos, volvemos a clamar a Dios, volvemos a pedir misericordia. Por eso nunca, amado en el Señor, le eché las culpas a las pruebas. En más de alguna ocasión escuché a algunos de los hijos del Señor: estoy siendo probado igual que Job. Nada, porque muchas veces esas cosas vienen por consecuencia de nuestro propio mal caminar. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jonás predica. El pueblo se arrepiente, el pueblo se convierte y Dios tiene misericordia. Y él había hecho una enramada en un lugarcito alto para mirar la destrucción que venía sobre el pueblo sobre el cual había decretado él sentencia. Y Dios tiene misericordia. Y como vio que Dios tuvo misericordia, Jonás se enojó. Se enojó. Entonces dice lo que la palabra del Señor en esta mañana nos ha expresado. Pero Jonás se disgustó en extremo y se enojó. Así que oró a Jehová y le dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Cuando él estaba en su tierra y pensó lo que tenía que ir a decir a Nínive, dijo Jehová: va a tener misericordia y al final voy a quedar hasta de mentiroso.
Ah, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que eres un Dios clemente y piadoso. Gloria al Señor por ello para nosotros hoy día. Tardo en enojarte y grande en misericordia, que te arrepientes del mal. Yo digo gloria a Dios por esas características del Señor para nosotros hoy día. Sabía que eres un Dios grande en misericordia, clemente y piadoso, y que si Nínive se arrepentía, tú no le ibas a hacer mal, y todo mi trabajo que yo hice no iba a tener efectividad y a ser en vano. Pero la advertencia estaba dada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado, para mí, Jonás no fue un profeta desobediente en el sentido de desobedecer por ser un desobediente, sino que porque quiso que como humano, como hombre, como persona, como nacionalista, como un judío, Dios tomara cuenta de los enemigos del pueblo judío. Pero Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia, y la tuvo aún de aquel pueblo que era enemigo de su pueblo, enemigo de Dios, que osó desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Aún de ellos Dios tuvo misericordia. Te pregunto, ¿no tendrá misericordia de nosotros? ¿No ha tenido misericordia de ti en este tiempo? Tú que a lo mejor me puedes decir, pastor, todo este periodo de tiempo de más de un año y algo que vamos, todavía no he sido tocado por esta situación. Dios ha tenido misericordia. Contigo Dios ha sido clemente y piadoso, y grande en misericordia, y tardo para la ira, porque nuestros comportamientos no han sido los mejores, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Que Dios bendiga en esta mañana su palabra en nuestro corazón, que vaya directamente a nosotros y nos haga reflexionar. Que Dios grandemente, amado, te bendiga.